Listo. Ya estamos ahí en vivo, ¿no? En punto de la 1:02 de la tarde, yo con micrófonos de audífonos de, ¿cómo se llama? Saudowski, ¿no? Sabludowski. Exacto. Es que son muy cómodos y siento que se tiene un mejor audio, la verdad. O sea, entonces, pues bueno. Pero bueno, bienvenidos, siendo ya la 1:03 de la tarde en este lunes 22 de abril, transmitiendo todavía desde casa. Exacto. Bueno, desde no en En la lo que cabina. logramos el movimiento de cabina, pero bueno, ya esperamos que la próxima semana ya estemos listos por allá. Exacto. Esperamos que ya todo esté perfecto la próxima semana y bueno, pues ya estemos en un nuevo estudio, estrenando ahí cabina y bueno, pues así comenzar una nueva semana. Entonces, Antes de empezar, hay que recordarles, Yoli, nuestras redes sociales, que son Caldero Radio, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán Psicología. Acuérdense también que están, bueno, en todas las plataformas, en YouTube, en Instagram, en Facebook, pueden encontrar los programas grabados también y también están en Spotify, en donde están solamente los audios por si quieren escucharlo cuando vayan en el coche o cuando estén haciendo alguna tarea del hogar o algo así. Pues ahí están todos, también están cargados en la página de Caldero Radio o en la página que tiene el nombre del programa, que es Porque Nadie Lo Dijo. Entonces ahí se lo dejo. Importante recordarles, digo siempre que si escuchaste el programa y te gustó, pues compártelo. Es importante difundir esta información, sobre todo en un programa como este, en donde, bueno, pues nos enfocamos únicamente a temas de salud mental. Y creo que hoy vamos a hablar de un tema, pues bastante lindo, que además últimamente han coincidido, ¿no? Porque la semana pasada hablamos de arte y era el Día del Arte, ¿no? Exacto, Y hoy exacto. es el Día de la Naturaleza, ¿no? Estaba viendo. Yoli, pero no sé si tú te acuerdas, pero cuando fuimos muy diligentes e hicimos nuestro calendario de los Fue primeros 6 por meses, sí, eso, ay, claro, claro que vimos el Día de la Tierra y lo el hicimos Día de la con ese Tierra, por propósito. supuesto. Ajá. En realidad, la semana pasada sí nos tomó por sorpresa porque ese sí no lo teníamos mapeado, pero este sí. Sí, hoy es el Día de la Tierra y bueno, Exacto. pues justamente vamos a hablar de cómo conectamos con la naturaleza, con estas cosas tan sencillas, pero tan útiles y de las que yo creo que sobre todo en las grandes ciudades nos hemos alejado muchísimo. Sí, 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 ¿no? Que al final parece que llega un punto en que creemos que es irrelevante, ¿no? Que estar en la naturaleza o en espacios que tienen, eh, pues sí, vegetación llega a ser como que no tiene mucho sentido, para qué lo voy a necesitar o qué beneficio voy a obtener de eso, pero pues bueno, de eso va más o menos el programa de hoy, de saber qué y por qué sirve estar en espacios con naturaleza o con agua, ¿no? También decía por ahí y me pareció muy interesante. Exacto, justamente, o sea, yo creo que la pregunta aquí, para comenzar es, bueno, ¿la naturaleza influye? Hola, José Jesús, nos pusieron ahí un saludito. ¿La naturaleza influye en tu salud mental? Sí, sí, La influye. respuesta corta es sí. La respuesta corta es sí, y entonces a lo largo de este programa vamos a hablar de por qué sí influye el contacto que tienes con la naturaleza en Uh-huh. que, o sea, porque es una cuestión cerebral, no es un invento de que, claro, es que veo verde y entonces pues ya me pongo feliz. No, 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 o sea, cerebralmente tiene un efecto y entonces, bueno, pues hablaremos de todo esto a lo largo del programa, ¿no? Exacto. Yo quiero, como que quería empezar porque cuando empecé a hacer el research para el programa y todo, me encontré con un término, no sé si tú también lo encontraste, Yoli, que es la biofilia, ¿no? Y Sí, entonces, la biofilia es algo que además, ¿no? También no es o sea, hablar de la naturaleza no tiene que ver con algo nuevo, no tiene que ver con la generación Z, no tiene que ver con, o sea, exacto. esto se ha hablado desde hace muchísimos años, tantos como que el primero que habla de esto es Eric Fromm y Ajá. habla del término de biofilia, ¿no? Que después se deja de hablar de esto y
lo retoma en 1984 el biólogo Edward Wilson, que detalla un poquito más el concepto y que es, y a lo que se refiere es que en él se establece que los seres humanos sentimos una afinidad por la naturaleza, los seres vivos y la vida misma. Es un concepto que explica la necesaria unión del ser humano con la naturaleza de una forma ancestral y evolutiva, ¿no? O sea, otra vez, esto no tiene que ver con nada hippie, nada nuevo, nada de, ¿no? O sea, tiene que ver con algo que se viene estudiando y se ha sabido de siempre, ¿no? Porque pues en realidad todas las especies dependemos de eso, ¿no? Dependemos de la interacción con nuestro medio, ya sea el medio natural o el medio que también lo iremos desmenuzando un poco, ¿no? El medio urbano en el que nos desenvolvemos. Exacto. Entonces, como dices, pues es algo que se habla, bueno, yo por lo que encontré, se habla como desde los 80s, ¿no? Ya como más profundo, digo, igual ahí Exacto. con Eric Fromm, como dices, lo empieza a ponerle ya un término. A mí me encanta esta parte en donde decimos que vamos a la naturaleza a desconectarnos. Y creo que yo, por el contrario, que practico mucho esto y que me gusta mucho hacer estas cosas, me parece que de desconectar no hay nada, me parece que hay una cuestión de conectar, de justamente conectar con, pues sí, con las raíces, con algo muy profundo del ser. Sí, pero creo que tiene que ver un poco con la desconexión justo, ¿no? Como que es desconectar de un lado para poder conectar en el otro, ¿no? Exacto. Desconectar como con todo lo rápido y con todo lo tecnológico y con todo el ruido y, ¿no? Como desconectar con todo eso que estamos expuestos todo el tiempo con tantísimos estímulos y conectar como con esta parte más tranquila, más, pues más, otra vez, entre comillas, ¿no? Primitiva del ser humano. Exacto, pero creo que es bueno como verlo así, porque Ajá, es conectar con algo más. Es como, exacto, o sea, es como el cerebro, no puedes dejar de tener pensamientos nunca, ¿no? O exacto, sea, exacto. sí vas a tener un contacto, pero va a ser con algo distinto. En este caso, bueno, pues estos espacios verdes, ¿no? Que como tú dices, pues muchas culturas, y yo creo que México es una de ellas, que si tú te fijas como en nuestras tradiciones y prácticas religiosas o espirituales, tienen muchísimo que ver con la tierra, con el Mm, agua, con, ¿no? Con como la madre tierra. ujú, ujú. ¿No? Un montón de rituales, por ejemplo, el temazcal, todas estas cosas prehispánicas, o sea, que tienen que ver con el fuego, Sí, son, sí. pues son cuestiones bien ancestrales que en realidad lo que son es que tienes contacto con, digamos, con los 4 elementos de la Ujú, naturaleza, ¿no? En ese ujú, tipo de rituales. ujú. Y ahora no sé, también como que me pongo a pensar un poco en esta terminología que ahora, que sí es hasta como más de moda, que dicen el grounding, ¿no? Que es que Ajá. como, como que te sitúas en un lugar como de naturaleza o el pasto o la arena o tierra y entonces en teoría como que te, es que no estoy encontrando el término como si te enraizaras, ¿no? Como si entonces agarraras otra vez como el poder de la tierra y entonces te diera como pues sí, como que te quitara cosas, pero te diera energía, pero entonces de eso sí es bastante más nuevo y justo el otro día, por ejemplo, veía un videito de una niña que está literal tirada en el pasto, ¿no? Así, mientras la mamá está haciendo cosas y entonces ponían ahí, es que ella está haciendo grounding, ¿no? Y entonces decía, Okey. pues podría ser que sí esté haciendo grounding. Sí, simplemente estar como en contacto, ¿no? Con estas, pues sí, en este caso, un parque, ¿no? Yo creo que influye mucho y eso también lo encontré. Sí dicen que el tema del color verde Uh -huh. influye, ¿no? Cerebralmente. En esta parte, la amígdala, que es esta como estructura, ¿no? Que regula mucho las emociones, que es, o sea, responsable de varias cosas en el cerebro, es algo, por ejemplo, que se activan emociones no quiero decir positivas y negativas, ¿no? Porque siempre decimos que no, Agradable. agradables,
¿no? Y Ajá. eso al cerebro le ayuda mucho en cuestiones de Sí, ansiedad, de depresión, de varias cosas, ¿no? exacto. ¿Ibas a decir algo Y tú? Ajá. no, justo que ahora que estás diciendo esto, pienso en un estudio que hicieron, tampoco es nuevo, ¿no? En 2014, en una universidad en Japón. Y Ajá. entonces, justo lo que proponían era que el estar en, ni siquiera como hacer nada particularmente diferente, ¿no? Pusieron dos grupos. Un grupo se les asignó la tarea de ir a caminar 40 minutos a la montaña, ¿no? Y al otro grupo se le asignó la misma tarea de ir a caminar 40 minutos, pero en la ciudad. Ujú. El, el, como que trazaron el camino que fuera en dificultad y en intensidad y la temperatura del lugar fuera más o menos igual y Sí. midieron las señales fisiológicas de los dos grupos. Ujú. Y al final lo que encontraron era pues lo que estaban teorizando, ¿no? Que para la gente que estuvo caminando en la montaña, pues obviamente redujeron su frecuencia cardíaca, reportaron que su estado de ánimo era bastante mejor, se sentían menos estresados, mientras que el grupo que estuvo en la ciudad, pues no hubo cambios, ¿no? O sea, digamos que su estrés se mantuvo igual. Sí, 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 Y sí. entonces me pareció súper interesante, ¿no? O sea, sí, sí hay algo que tiene la naturaleza que, como dices, ¿no? Química y cerebralmente, pues nos ayuda a estar bastante más ecuánimes. Exacto. Y sobre todo, o sea, en este estudio comparando, ¿no? Las personas que Ujú. pasamos tanto tiempo en las ciudades y que Exacto. tenemos menos contacto con eso, em, el hecho es que creo que muchas veces se confunde, porque cuando hablamos de naturaleza y tal, la gente dice: "Bueno, o sea, es que, o sea, yo no voy a hacer senderismo, ¿no? Yo no voy a ir a correr, o yo no voy a hacer escalar, o sea, no voy a ir a escalar no sé qué", ¿no? Ujú, Y la verdad ujú. es que ni siquiera se trata de eso, ¿no? O sea, No, puede ser una sencilla caminata, ¿no? En un, pues sí, como decimos, en un parque, en lugares donde puedas, pues sí, apreciar la naturaleza. Yo creo que fuera del DF hay lugares, fuera y también en el y DF, también en el DF, exactamente. exacto. Y a veces nos imaginamos también solo como el bosque, ¿no? Ujú. O sea, es Que qué que mejor. Que claro, pero también, o sea, también está el agua, también está o sea, Exacto. también está el mar. Hay una serie de elementos que no solamente, puede ser como el tema de bosque. Sí, y justo cuando estaba preparando el programa pensaba en eso, decía, a ver, la propuesta también del programa tiene que ser, ¿no? En cómo podemos hacer estas, o sea, suena hermoso, ¿no? Pero ¿cómo puedo traer a mi vida en la Ciudad de México o a mi vida en otra ciudad enorme, ¿no? O a la vida de alguien en Nueva York o a la vida de alguien en Tokio, ¿no? Las ciudades pues, más grandes del mundo. ¿Cómo podemos traer Claro, esto a la realidad? Porque claro, ¿no? O sea, salir al mar, ¿no? O salir a la playa o salir al bosque, o salir, eso requiere de tiempo y requiere como de una planeación extra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que con nuestras posibilidades podamos tener esos beneficios? Y justamente pensaba en eso, ¿no? Pensaba en todas las ciudades hay parques, ¿no? Ir a un claro, parque es suficiente, ir a un parque es suficiente. Todas las ciudades grandes, ¿no? Tienen parques botánicos y jardines botánicos. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos el de Chapultepec, pero tenemos el de la UNAM, pero, o sea, hay jardines botánicos. Y, por ejemplo, pensaba también en el Parque Lincoln que tiene la parte esta de los pajaritos, ¿no? O en el bosque de Chapultepec que tiene las mariposas. Entonces, sí, como que creo que al final sí hay lugares a los que nos podemos acercar que no es tan complejo. claro. Y también creo que hay lugares, que puedes hacer tú un poco en Sí, casa, ¿no? O sea, em, yo pensaba, pues, si quieres tener contacto de alguna forma con todo esto, pero no tienes la posibilidad de estar saliendo diariamente o algo así, puedes, por ejemplo, practicar la meditación con sonidos de naturaleza que los encuentras en cualquier lugar y uh-huh, puedes hacer pues sí, un tipo, es que se me fue la palabra como para, ¿no? Como ritualito, ¿no? En un espacio en tu uh-huh. casa, en tu departamento, donde haya plantas, ¿no? Donde puedas tener algunas semillas, o sea, cosas que te hagan, visualmente
ver este elemento, ¿no? De la naturaleza. Ujú, O sea, hay ujú, quien puede poner una conchita, ¿no? Te digo, plantas, cosas de este tipo. Que se vuelva un espacio relajante. Ahora también hay todos estos temas de aromaterapia, que puedes ujú. encontrar cosas maravillosas. Y de verdad, yo sí creo que puedes crearte un espacio sin tener a veces que salir para estar en Claro, contacto, ¿no? claro. O las puentecitas de estas pequeñitas que Exacto. venden, ¿no? Digo, Yo muero por pues, una, pero no sé por qué son horrendas. O sea, todas las que he buscado son bien feas. sí, pero sí es mejor, o sea, el sonido del agua a Sí. un sonido del agua, por ejemplo, en una app, ¿no? O sea, sí es Ujú, mejor que esté el agua ahí y que sí la puedas ver, ¿no? Cómo se mueve, o sea, sí, sí, pero totalmente. bueno, a falta de todas esas, un sonido, ¿no? De un que encuentres en el celular es suficientemente bueno como para los términos prácticos que estamos buscando. Exacto, exacto. Hay algo bien importante que ahorita tú decías este estudio japonés que a mí me encantó. De hecho, hay un libro, ahorita les voy a decir cómo se llama para la gente que le interese. Digo, a mí me interesó Ujú. muchísimo. Pero hay un término japonés que ya sabes que ellos son perfectos y bueno, wow, ¿no? Son lo Este, máximo. son lo máximo, ¿no? Que se llama, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Shinrin Yoku, Yoku, guión Yoku, así. Pero Ajá. bueno, se llama baño de bosque. Y Ok. ellos lo que dicen es que, o sea, para ellos ya es como esencial, ¿no? O sea, es una Ajá. práctica, ellos dicen, es una práctica muy sencilla que consiste en que pases tiempo en un bosque, ¿no? Ok. Pero tiene algunas, o sea, el baño de bosque tiene algunas particularidades. Y entre ellas es que seas consciente de tu respiración, o sea, estas cosas que hemos hablado aquí, como desde que puedas decir, estoy inhalando, estoy Ujú, exhalando. ujú, Ese es un punto importante en el baño de bosque. Que seas consciente de los ruidos del lugar, o sea, que te mantengas en ese momento presente, ¿no? ujú, Y ellos, pues, evidentemente, lo que han visto es que esta práctica, pues, ha mejorado muchísimo, el sueño, el estado de ánimo, la concentración y los niveles de estrés. ok, Entonces, ellos ya lo tienen casi, casi como una tarea, ¿no? ok, La gente que se ha metido en esto, te digo, ahorita voy a buscar el título del libro, por todos los beneficios que ellos han encontrado. ya. Algo que también pensaba cuando me imaginaba el baño de bosque, que yo procuro dármelo muy seguido, Tú este, sí lo haces mucho, sí, sí. muy, la verdad, yo lo descubrí con el Camino de Santiago y creo que ese fue el milagro de Santiago en mi vida, porque no lo voy a dejar jamás, ¿no? Y, por ejemplo, pensaba en esta parte de la desconexión, por ejemplo, el celular. Ujú, Esa parte del baño de bosque de que hablan los japoneses, también dicen, o sea, ese momento en el que no estés conectado, ¿no? O sea, de hecho, sí, procura irte a lugares donde no haya conexión. sí, sí, Y sí, me sí. Y parece es muy justo eso, importante. desconectar para conectar, Exactamente. ¿no? O sea, tengo que desconectarme de esas cosas que inconscientemente mantienen mi atención ahí, porque sí, cuando traemos el celular con nosotros, sí, sí tenemos como en un stand-by el que en algún momento puede sonar y tengo que atender, ¿no? Entonces, cuando ni siquiera lo tienes contigo, es como, no, o sea, tengo que desconectarme de eso y entonces eso me va a permitir estar conectado en lo que estoy haciendo, ¿no? En dar un paso, paso a paso, porque si no, a lo mejor hay una ramita o una piedra y me voy a torcer el Así pie, es. ¿no? O en oír si a lo mejor hay un bicho o una, vamos a decir, ¿no? Un algo que se movió rápido y tengo que estar pendiente si lo voy a pisar, o, no sé, ¿no? Como Claro, estar muy atento de tu ambiente, de donde estás caminando, paseando, o lo, sea lo que sea que estés haciendo. exacto. Ahora, Ujú, esto que decías de practicarlo yo siento que hay ahora como muchas formas, ¿no? Lo puedes practicar, por ejemplo, si lo piensas con caminatas sencillas y así, en solitario, que en solitario la verdad es que lo que hace, y creo que por eso también mucha gente no lo hace, es que te pone en contacto contigo mismo, ujú. ¿no? Ese silencio del celular y esa conexión con la naturaleza lo que hace es decirte a ti mismo: "Oye, aquí estoy, ¿no? Tú y yo estamos pensando esto, sé Sí, que sí, me has exacto, un ignorado". diálogo interno, ¿no?
claro, ¿no? Ajá, Sé que me ujú. has ignorado durante todo el día, pero estoy aquí, ¿no? Soy tus pensamientos y mira, ¿qué te parece que tenemos una charla, no? Sí, 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 sí. Sí, Pero exacto. Y creo que es interesante, ¿no? Pero también no estamos acostumbrados a hacer muchas cosas solos. no, Ahora, irme a meter a dar una caminata en el bosque o en, bueno, que ni siquiera tiene que ser el bosque, o sea, te puedes ir a Chapultepec claro, a dar una vuelta o a un sí. parque, ¿no? O sea, no es peligroso. Y además solo o sola, o sea, ¿cuál es el Exacto. problema?, ¿no? Insisto, creo Ujú. que la incomodidad, y lo hemos hablado tú y yo de eso, es mucho por el qué dirán, ¿no? O sea, es que si voy Sí, al cine solo, ¿no? Digo, a nosotros nos pasó, ¿no? Que cuando que tuvimos esta experiencia de ir al teatro solas, ¿no? Que tú ajá, fuiste un día, y yo, o s ¿y cuál es el problema, no? O sea, yo a veces siento que la gente que no lo hace es porque realmente le incomoda muchísimo su ser, sí, o sea, sí, ¿no? sí, sí, yo Entonces, también. hay estas experiencias en solitario, pero también hay estas experiencias en grupo. Ahora, la verdad es que hay caminatas. Yo hace poco conocí a una empresa súper bonita, la verdad, que tiene caminatas muy sencillas y todas sus actividades tienen que ver con ir hacia adentro de ti, Ujú, ¿no? ujú. Y O no sea, es están un más guiadas, no es nada más como el vamos a caminar esta ruta porque está linda y porque qué lindo, sino que además como que incluyen esta otra parte como de introspección y reflexión. totalmente. O sea, tú le Ajá. pones una intención, ¿no? A tu caminata y tienes actividades, ¿no? Y le das un sentido desde al anochecer, al amanecer. Claro, tienes que ir dispuesto a eso. Si ese tipo de cosas te incomodan, No no vayas. vayas. Claro, no, porque no. Sí, pero esas son diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, Claro, practicarlo o en grupo o solitario, ¿no? sí, sí, sí. Ahora que decías de esto de los japoneses, la verdad yo eso sí no lo había oído nunca, pero me acordé, ¿no? Como que dices baño de bosque, y me acordé que hace, digo, de toda la vida, ¿no? Mi papá siempre ha sido explorador y hippie, y a él le gusta, cuando llega a un lugar, a un nuevo espacio, él sale y camina y lo ve, y si se van a la playa, se sale a caminar y luego explora cosas, ¿no? Él va y explora. Y entonces toda la vida, fíjate que ahorita me hiciste un flashback, cuando Ujú. íbamos de camino a una casa que tenía un tío mío en Morelos, bajaba las ventanas cuando íbamos en la carretera y pasábamos por una parte como muy boscosa. Bajaba todas las ventanas y entonces nos decía que nos diéramos un baño de aire, ¿no? Y entonces Ah, el pelo se nos hacía así, se nos enredaba todo, pero, ¿no? Y entonces decía, respiren súper profundo y un baño de aire porque la ciudad tiene un aire horrible y baños de aire, ¿no? Y entonces, y ya, ajá. después subía a las ventanas y seguíamos. Pero él decía eso, ¿no? Que los baños de aire eran necesarios. Y entonces, digo, yo en ese entonces decía, mi padre está loco, pero está bien el baño de aire, se siente bien, pero qué razón, ¿no? O sea, todas Claro, esas cosas. porque a veces, o sea, imagínate, realmente lo que él enseñaba era como sean conscientes de lo que hay. Lo Ajá. que hay ahora aquí es aire. Uh-huh. ¿No? O sea, suena Sí, hippie, pero qué padre, porque cuántos, muchas veces no tomamos conciencia ni de que nada, ni del aire, ni de la temperatura, ni de qué estás respirando, o sea, de nada. sí, 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 sí. Qué bonito, el baño de aire, ya, lo vamos a aplicar. Baño de bosque, baño de aire. El baño de aire. Entonces, cuando vayas en carretera, yo le baja las ventanas y baños de aire, que es el que decía el buen Gary. Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, es padre. Y digo, tiene lógica, ¿no? Pensándolo años después, pues también ir a la playa no es relajante nada más por el sonido del mar, ¿no? O sea, Claro, es relajante en todos los niveles porque es la inmensidad, pero es el aire, pero es la brisa, pero es el sonido de las aves, pero, o sea, es todo, ¿no? Y estás pisando la arena y caminas en el agua y estás conectando con eso. así es, sí. Entonces, sí, Realmente, ujú, te digo, es que dime. son cosas tan sencillas, ¿no? O sea, como el aire. ¿No? Que Como el busques aire. este espacio, que tú lo puedas crear o que ubiques cuáles son los lugares, en la ciudad o en donde estés que puedan ser beneficiosos, ¿no? De esto que estamos hablando. Por ejemplo, Ujú, yo
Digo, sé que yo la verdad es que no lo conocía, pero un poco fue parte de mis múltiples regalos de cumpleaños. Yo no conocía una cosa que se llama Jansu y me gustaría compartirlo un poco porque es pues justamente ahorita que hablábamos del tema del aire, el Jansu es pues una terapia, una experiencia meditativa en agua, ¿no? Y es totalmente el contacto con el agua, es de alguna forma como una danza, ¿no? Dentro del agua con alguien que está contigo todo el tiempo. Y de verdad, a quien tenga la oportunidad, es una experiencia maravillosa. O sea, de verdad, yo que hago un montón de cosas, me pareció espectacular y es completamente, pues sí, en el contacto con el agua, ¿no? Y se está utilizando, pues en muchos lugares, para que, pues también la gente, como decíamos, lo que hace es contribuir al cerebro para que, Ujú. eh, pues sí, la amígdala trabaje con emociones más lindas y tal. Y además, bueno, sí, es como estar ahí como en el vientre. No, es hermoso, de verdad. Se llama Jansu, creo que también es japonés. Puede ser. Pero tiene Sí. que ver también con movimiento, Yoli. O sea, es toda la experiencia con movimiento y con el agua y ya, ya. Sí, sí, de hecho la haces con unas pinzas, ¿no? Todo el tiempo, Ya. porque te sumerges, ¿no? Pero es una meditación de 2 Ok, horas en el agua, ¿no? ok, O sea, ok. tú y el agua y la persona que obviamente está súper Que te está capacitada guiando. Ujú. para guiarte en todo momento, ¿no? Entonces, es otra Ya. forma, por ejemplo, de ponerte en contacto con, pues, con un elemento, de los más importantes en la naturaleza, que es el Ujú, agua. ujú, ujú. Y que justo creo que es parte de lo mismo, ¿no? O sea, está presente todo el tiempo, pero no le damos la importancia que debería, ¿no? O sea, en realidad llega a ser meramente un bien como de consumo, una comodidad cuando en realidad tiene propiedades que son impresionantes, ¿no? Exacto. Y son estos ejercicios que hemos hablado mucho aquí de lo importante del tema de la atención plena Exacto, exacto. y los beneficios que tiene. Y justamente creo que en este tipo de experiencias, pues es lo que buscaríamos, ¿no? Que pudiéramos estar solo ahí, ¿no? En una Ujú. atención plena, como tú decías, ¿qué piedrita voy a pisar? ¿No? O Sí, sea, y que la creo que decisión no también es, ajá, de eso vienen los beneficios, ¿no? O sí, sea, de las dos cosas, o sea, sí la naturaleza nos da beneficios, pero el estar ahí es también, ¿no? Es como un potenciador, o sea, es como cuando te quedas viendo a una fogata, por ejemplo, ¿no? Y sí, que te pierdes en la danza de las llamas, ¿no? Esta es una manera en la que estás con atención plena, ¿no? Y no es que estés otra vez, ¿no? No es que te hayas vuelto un budista y estés con la mente en blanco o estés metido en una cueva, o sea, es algo que has hecho y que exacto, probablemente ni siquiera tienes relacionado con qué es atención plena o cuando te quedas viendo un arbolito ¿no? O la sombra de las hojas en el piso o un pajarito, o sea, esas cosas son atención plena, sí, sí. Y eso influye en tu cerebro. por O supuesto. sea, que creo que eso es lo importante, ¿no? Por eso hablamos de los beneficios en la salud mental. O sea, Ujú, no ujú. es poner atención en lo que estás haciendo porque está de moda. O sea, es que Exacto. eso tiene beneficios cerebrales, porque estamos tan sobreestimulados todo el tiempo, con tantas cosas, con tantas pantallas. O sea, hace ratito que hablamos del celular, ¿no? O sea, yo hay veces que de veras, o sea, estoy así, digo, nadie me pela, ¿no? O sea, pero es que hay que estar, ¿no? Como que es Sí. como una necesidad de estar ahí como cerquita, ¿no? Entonces, Pero también es bien incongruente, Yolanda, porque estamos cerquita con quien no está con nosotros y no estamos exacto, cerquita con quien sí está con nosotros. No, es exacto, súper incongruente, o sea, estás con quien no estás. totalmente, totalmente. Es como cuando estás en una comida y la gente está pegada al teléfono, ¿no? Y dices, o Ujú. sea, ¿estás aquí? O pues es lo mismo con estas caminatas o con estos espacios que proponemos, ¿no? Es Exacto, que estés ahí. exacto.
Exactamente, ¿no? Y también, ahora tú decías, esto tiene beneficios y tiene, o sea, literal hace nuevas estructuras cerebrales, pero no nada más sirve para tu cerebro, o sea, sirve para también fisiológicamente. ¿A qué me refiero? Reduce la presión cardíaca, Ujú. reduce el estrés, reduce ¿no? La respiración, o sea, respiras como más profundo. O sea, tiene muchas ventajas también a nivel fisiológico. Ahí decía también que, por ejemplo, los procesos digestivos mejoran. O sea, Ujú. todo, ¿no? El sueño, claramente, el sueño, ¿no? O sea, Sí, porque sí, pues el sí. sol, ¿no? Es el marcador principal del ciclo circadiano. Entonces, si estás en contacto con el sol y el sol te da y tus ojos captan que empieza a haber menos luminosidad, pues eso provoca que empieces a generar melatonina y que eventualmente puedas dormir. Pero si estás en un ambiente en el que tienes la misma intensidad de luz 24 horas, pues tu cabeza no sabe cuándo tiene que dormir. Claro. Entonces Sí, es es todo, como ¿no? la Es gente que pasa sistémico. todo el día en una oficina, ¿no? Exacto, exacto, O todo el exactamente. día en una casa. No, o sea, justamente no pasa lo que tú dices, que sería un proceso natural, ¿no? Exacto, exacto. Y en realidad es que todo empezó así, ¿no? Si nos damos cuenta, yo hace poquito que fui al Museo de Antropología, bueno, en específico, a mí me tocó ver el de Jalapa, que es precioso, la verdad. O sea, todas estas cosas que se hacían, o sea, Ajá, prehispánicas, todo era alrededor de la naturaleza. O sea, sí. todos sus lugares era porque ahí salía el sol, ¿no? Porque ahí era donde veían tal, porque ahí cruzaba el viento de una manera, Ujú, majestuosa, ¿no? O sea, eran sus elementos de vida, que yo claro, creo que era eso, que les daba vida. claro. Y luego también son esas cosas que yo he reflexionado y digo, claramente, ¿no? O sea, si ellos vivían de sus cosechas y no llovía, por supuesto que donaban a sus princesas y a sus doncellas más bellas en sacrificio porque necesitaban del agua, ¿no? O sea, al final era como esta veneración de los elementos de la naturaleza y por supuesto que había un eclipse y creían que se iba a acabar el mundo, claramente, ¿no? O sea, eran muy conscientes, ellos sí eran muy conscientes de todas estas cosas y además todo su sistema estaba ordenado conforme a esas cosas, ¿no? A las lluvias, a la temporada de no lluvias, o sea, su vida giraba alrededor de lo que marcaba la naturaleza. Sí, así es. Ahora que decías, por ejemplo, lluvia, pensaba, o sea, ¿hace cuánto que, hablando del baño de bosque, del baño de viento, hace cuánto que no te das, por ejemplo, un baño de lluvia, ¿no? O sea, cae una Ujú. gota y es como, ¿no? O sea, casi, casi, o sea, tenemos que Correr por el paraguas. correr por el paraguas porque, bueno, o sea, si te toca el agua de lluvia fuera, ¿qué? O qué, no, esas experiencias, por ejemplo, que muchas veces sí te da a lo mejor, pues sí, cuando sales a estos lugares donde te desconectas por un Ujú. día o así, o yo que he hecho estas cosas así de 6 días sin tener conexión de nada, pues llueve, llueve. Pues hay sol, pues te rompes un tobillo, pues te subes a un burro, ¿no? O sea, sí, 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 pero sí, sí. a lo mejor ese es el extremo, ¿no? De cuando ya te late esto, pero si no, creo que hay cosas tan fáciles como la lluvia, Ujú, ¿no? ujú. Que es un elemento Salte que un tenemos ratito que que te tener dé el ahí. sol, pónganse bloqueador, pero salte un ratito que te dé el sol en la piel, ¿no? Exacto. Ve, seguro por algún lugar donde estés hay un árbol, ¿no? ¿Alguna vez has visto, cómo son sus hojas, cómo es su textura, cómo son sus raíces? No sé, ¿no? Saca la cabeza a tu ventana y escucha si es el silencio, pero si son los pájaros, o sea, Ujú. Sí, creo sí, que sí, hay sí. muchos elementos con los que puedes hacer esto, ¿no? Y tampoco es como que, tírate una hora en una silla a escuchar los pajaritos, o sea, no. No, no, otra vez, o vete a la playa y entonces solamente en la playa tienes la oportunidad del viento y el agua y todo. No, tampoco. O sea, está padrísimo en la playa, pero pues si estás
en una ciudad debe de haber un parquecito, debe de algo, ¿no? O en tu casa pon unas plantitas, compra unas plantitas, cuídalas y velas y, o sea, otra vez, ver verde ayuda, ¿no? O sea, a nuestra No, cabeza. eso decía también en lo que yo, me puse a investigar, que había gente que, por ejemplo, le dejaban de tarea, porque, bueno, ahora ya hay asociación de terapia de Sí, naturaleza y no sé sí, qué, sí, sí, y sí. entonces te dejan, em, ¿cómo se llama? Mantener una planta. O sea, ver el crecimiento tal cual, o sea, tu tarea es ver el crecimiento de una planta, Ujú, ¿no? Es ujú. una tarea de las terapias de la naturaleza. Sí, pues es una buena propuesta, ¿no? O sea, así como cuando éramos niños y plantábamos nuestro frijolito, Ándale. ¿no? Pónganse la tarea de ver y cuidar y proteger a su una plantita. Exacto, porque además lo puedes hacer con nada, ¿estás de Con acuerdo? nada, O sea, con nada. podrías poner una botella ahí de plástico y casi y sí, como decías, como le hacíamos en la escuela, un frijolito, un algodón, ¿no? Pero ese Exacto. contacto con eso que yo creo que el contacto con el tema de la semilla, pero el crecimiento, pero la planta, es como algo que ayuda. Sí, sí, yo también creo. O sea, yo también creo que tener un ambiente con plantitas ayuda, ¿no? O Exacto. sea, tener un ambiente en el que hay otra vez, ¿no? Si tienes o sea, al final como que pienso un poco en consultorios médicos a los que he ido que luego tienen estos sonidos de agua y sí son relajantes, ¿no? O Ujú. sea, sí son relajantes o tiende a estar como en algunos hoteles justo como muy cerca de la playa y estas cosas que hoy es como el correr del agua y eso sí es relajante. Sí. De hecho, en los hospitales, a mí me tocó hace Ujú. un tiempo, la verdad no recuerdo qué hospital, pero, o sea, hacen unos estudios súper dolorosos y todo el techo es de plantas. Y lo Ah, ponen a propósito, o sea, porque, pues, o sea, tú solo puedes estar viendo hacia arriba y ya. es muy relajante. Además, son como plantas como que se entrelazan. Entonces, yo siento que da la sensación como de que te pierdes en eso, ¿no? Y entonces, pues, se te va Mm. la onda del dolor. En lugar de estar viendo un foco gigante o un Es techo blanco. exactamente. O sea, a mí se me hizo Ujú. como muy padre, ¿no? Nunca había visto eso, pero tiene sentido, ¿no? Sí. Sí, o O sea, como eso las columnas verdes estas que están en el periférico, ¿no? exacto, que además son creo que es un proyecto, ¿no?, de un arquitecto mexicano, que Creo que justo lo sí. que buscaba Ujú. era hacer espacios, pues, verdes, ¿no? Entonces creó estas paredes, pues sí, en periférico y en restaurantes y así, para Ujú. que la gente viera verde, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, sí, o los estos techos verdes, ¿no? Que ahora están haciendo también. Que Ujú, en lugar de hacer roof gardens y estas cosas, están poniendo, pero jardincitos, ¿no? En lugar de el asador y nada más, o sea, ajá. como que están incluyendo más plantas y todo para que la gente pueda subir a tener como ese contacto con la naturaleza de alguna forma. Que eso, por ejemplo, también es sencillo, ¿no? Ahorita que decías, si tienes un techito de algo, ¿no? Ubicas esta planta que es el teléfono, ¿no? Que es Ujú. esta como que crece y Enredadera. Ujú. que es justo la que te digo que tienen en ese hospital. Lo pones en un techo y te juro, o sea, te armas un techo precioso, ¿no? Sí. En algún espacio que tengas y de verdad que te cambia, bueno, al menos, bueno, es que yo sí tengo. No, iba a decir una grosería, pero no, demasiadas plantas. O sea, aquí en mi proyecto, o sea, sí, ¿no? Pero yo sí siento que te cambia totalmente, o sea, que tú Sí. veas algo, imagínate algo blanco, ¿no? O sea, sin nada, imagínatelo repleto de plantas. Bueno, es que Ujú. a mí me parece Sí, que te sí, sí, cambia sí. todo. Sí, 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 cambia mucho la sensación, como que se hace hasta más eh, confortable de alguna forma, ¿no? Exacto, como, Ujú. no sé, sí, más sí, sí, confortable Como sería la palabra. cercano, como, ajá, ajá. Fíjate que aquí de esto de los baños forestales, ¿no? Decía, que aumentan,
dice, también aumentan el nivel de las llamadas, aumentan el nivel de las llamadas células NK, Ajá. sigla, sigla de Natural Killers o asesinas naturales, un tipo de glóbulo blanco que permite combatir enfermedades. Eso cuando estás en contacto con la naturaleza. Mira Eso es lo que han nomás. estudiado los japoneses con sus baños forestales. Ah, ok, ok. Es lo que han visto que se ha aumentado con estas. Ok. Exacto, o sea, que se incremente un glóbulo blanco que combate ciertas enfermedades. Mira, O sea, qué pues sí. interesante. Pero creo que tiene que ver, o sea, a lo mejor esa soy yo, pero creo que tiene que ver con la capacidad, vaya la redundancia, natural de la naturaleza de disminuir los niveles de estrés. Si tienes menos estrés y si tienes menos cortisol, pues, ¿no? Todo tu organismo va a funcionar mejor y claro que vas a estar más resistente para las enfermedades. ¿No? O sea, al final, y vas a dormir mejor y vas a tener una mejor función cognitiva y tu cuerpo va a funcionar mejor, pero todo, pero tus pulmones, pero tu corazoncito, pero tu sistema digestivo, pero todo, ¿no? Exacto. Y es que justo creo que es eso que hemos estado hablando también en otros capítulos. O sea, el hecho muchas veces se ve la contemplación o este tipo de cosas como una Ajá, pérdida de tiempo, sí. cuando en realidad es que es darte tiempo tal vez a ti. Ajá, ¿No? O sea, eso no es una pérdida de tiempo. ajá, Es también poder estar de manera diferente en el mundo, claro, sin que claro. todo sea el trabajo, ¿no? La familia, los compromisos, o sea, es estar de otra forma también en el mundo. Ajá, Y tenemos que ajá. alejarnos de la idea de que todas esas cosas son o muy románticas o una pérdida de tiempo. Sí. Muy románticas o muy estúpidas o una pérdida de tiempo. Sí. Exacto, porque Ujú. realmente yo digo, lo que creo, y ahora que te digo, estuve leyendo esto de los baños de bosque y tal, yo creo que lo que estás haciendo es regalarte a ti tiempo. Pues sí, ¿no? Porque al final también creo que, y creo que lo hemos hablado acá, estás previniendo, ¿no? Enfermedades de alguna forma. O sea, si tú aprendes a darte esos tiempos, que no es que te estés dando tiempo así porque, ¿no? Sino que es como una inversión, vaya, ¿no? O sea, si lo Ujú, quieres ver ya como un mero trámite de, bueno, ¿qué voy a obtener de esto? Eso es lo que vas a obtener, ¿no? Estás evitando que el día de mañana desarrolles una enfermedad por no haberte dado tiempo para esas cosas, ¿no? O sea, si, claro, si es una transacción, sería como esa, ¿no? Es un preventivo como cuando vas a tu chequeo de los dientes todos los años o con el oftalmólogo todos los años. O sea, tendría que ser algo así como de mantenimiento, ¿no? sí, un espacio para ti, ¿no? Pero creo que sí Ajá. le tienes que encontrar los beneficios, Sí, ¿no? sí, sí, Estar sí, y sí. estar y saber que a lo mejor vas a empezar y primero a lo mejor te va a parecer una ñoñada, ¿no? Pero conforme vayas, teniendo más práctica y probablemente creo que algo que funciona también es que le pongas una intención, ¿no? Cuando empieces a hacer eso. O sea, mi intención es estar atento los próximos 10 minutos, porque los japoneses dicen, o sea, el barrio forestal tiene un impacto positivo con 15 minutos. O Ujú. sea, no es así como que tírate 2 horas ahí, Sí, o vete 3 días de retiro. para nada. ¿No? O Ujú, sea, con ujú. 15 minutos es suficiente para modificar tu estado emocional. Y Exacto. entonces en la intención, a lo mejor, pues la idea es justamente, que tu intención, insisto, pueda ser, pues, estar atento a lo que voy a ver, ¿no? O descubrir algo nuevo en este camino que nunca había tomado, o que había tomado muchas veces, no sé. Ujú, ujú, ¿No? ujú. Si estás en casa es, bueno, pues me voy a quedar a mirar esta plantita o escuchar esto, ¿no? O no sé, pensaba también estos espacios donde, ahora se les pone como, bueno, ahora, digo, ya se hace tiempo, a los colibrís, ¿no? Mm, Agua o es una forma de ponerte en contacto con la claro, naturaleza. claro. Que, Sí, por sí, cierto, sí. escuchaba el otro día que ya ves que antes les ponían esta cosa como roja,
porque les ponían azúcar, ¿no? Que creo que no es A los bueno, niños. ¿verdad? No, que no es bueno, porque en realidad con tanto sol, eso lo que hace es que, pues no, creo que hace ahí el agüita toda tóxica. Entonces dicen que solo debes ponerles agua. Mira, no Ujú, sabía. así es. Pues sí, Bueno, pobrecitos colibris, que no les pase nada. Pero exacto. sí, ¿no? O sea, también, por ejemplo, mi papá que te digo que es muy, como con la naturaleza, siempre ha estado muy en contacto con la naturaleza y le encanta, pone un tazoncito, ¿no? De plástico en el garage de la casa con agua, Okey. porque dice que los pajaritos luego no encuentran dónde tomar Sí. agua. Y no sabes la cantidad, o sea, lo lleva haciendo mucho tiempo, entonces los pajaritos ya saben. Y siempre, siempre hay pajaritos tomando agua. Y luego los chiquitos se meten y se bañan, y Oh, todos los días, y justo ayer lo vi, me dijo, es que se la acaban. O sea, entre la que se evapora y la que se toman, se acaban el agua. Entonces digo, bueno, también son cositas que podemos hacer, ¿no? claro, es que es algo muy sencillo. Muy. Y te puedes parar ahí a ver, cuántos pajaritos, vinieron hoy a tu casa, ¿no? O sea, Ujú, ujú, qué tanto ujú. cambia esto, tu concepto, ¿no? En Sí, la vida. Yo creo que cuando estás en contacto con esas cosas, sí es distinto, te cambia algo. Tenemos sí. aquí algunos comentarios, los voy a Ay, leer porque no se comentarios, nos siga sí. acabeando el tiempo, ¿no? Nos dice ahí Leonor, volver a contactar con nosotros mismos. Pues sí, qué importante, la verdad. Yo sí creo que estas cosas, eso es justo lo que hacen, que volvamos Ujú, a conectar con nosotros mismos. ujú. Tierra, agua, aire y fuego, los elementos de la naturaleza. También nos dicen escuchar música hermosa, pues sí, también puede servir, pero pues si le agregas unas plantitas y unas cosas ahí de la naturaleza, creo que sería genial, ¿no? Claudio nos dice, necesito más plantas en mi terraza. Seguro que sí. Si quieres, yo te ayudo. Yo tengo Yo te este, digo dónde cuando menos yo te comprarlas. digo dónde todas. José Jesús, los huertos urbanos son Anda, una buena opción para convivir con la naturaleza, totalmente cierto, ¿no? de O sea, ahora acuerdo. también estos huertos, cambia, ¿no? Yo ahora que en el proyecto educativo puse uno, fue vertical, porque la verdad no hay el espacio para Ajá, todo esto. ajá. De verdad que a los niños, pues, les causa muchísima curiosidad estar viendo crecer, ¿no? Sobre todo ahorita Claro. el jitomate cherry, que se tarda un montón, porque primero echa como toda la raíz y no sé qué, y entonces están desesperados, ¿no? O sea, van todos los días así de, ¿y cuándo? Y justo el viernes ya encontraron 2 diminutos, ¿no? Y están así de, ya, Felices. ya van a salir. Y creo que el que ellos estén viendo este proceso tan de cerca, porque además después ellos hacen su propia comida con eso y así, eh, los pone en otra posición con Sí, el mundo, sí. ¿no? Pero incluso con el consumo, con el cuidado, con Ah, el tiempo, con todo, ¿no? totalmente. O sea, Ujú, porque además ujú. de entrada saben de dónde viene, ¿no? Exacto. O sea, de dónde vienen las cosas, cómo es que crecen, qué fue lo que pasó, ¿no? En el proceso, porque lo están viendo, ¿no? Sí, Van sí, viendo sí, cómo sí. la vida evoluciona y cambia todos los días. O sea, Ujú, un día no tiene nada y al otro día ya tiene 2 pequeñitos, ¿no? ujú, ujú. Exacto, exacto, exacto. Justo uno de los beneficios que yo leía era que te da como una conexión con algo más grande. Y creo que se refiere un poco a esto, ¿no? O sea, como a yo puedo intervenir en ciertas cosas, pero la naturaleza hace ¿no? O sea, yo tengo que echarle agüita y tengo que cuidarla y todo, pero el proceso de la naturaleza es así, ¿no? Es maravilloso y es justo, ¿no? Toma su tiempo y después va a salir así, ¿no? Y como entender cuál es el proceso y después en qué momento ya me lo puedo comer y en qué momento no. O sea, son un montón de cosas que hay que integrar y que sí te conectan con algo que yo tengo cierto control hasta ahí, punto. Claro. Sí, es cierto. Y además también ya hay proyectos, la verdad, súper bonitos estos verticales, porque uno se imagina el huerto estando en la ciudad y dónde un huerto y no sé qué. Y este proyecto, por ejemplo, tiene huertos de este tamaño, ¿no? En donde puedes poner tus jitomates y tus 2 lechugas. Ujú, Y te lo ujú. juro, abarca esto en tu cocina.
sí, ¿no? Y también es una forma de ponerte en contacto con la naturaleza, sí, ¿no? Verlo crecer, tener tus propios productos, consumirlos, o que los niños vean esos procesos, ¿no? sí, 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 de Pues sí. acuerdo. Otra cosa Y ahí dime, dime, tú dime. dime, iba a leer los comentarios. ¿En cuál te quedaste? Pues creo que eran todos, pero, Aquí hay uno, hacer un hike con dime. amigos, muy recomendable, dice Fátima. Buenísimo. Eh, y luego, una buena idea para convivir más es dejar a un lado el teléfono cuando estemos pasando el tiempo con alguien. Exacto, era lo que decíamos, ¿no? No solo Sí, cuando se hagan caminatas. Sí, de acuerdo, ¿no? Y creo que también es parte de, ¿no? O sea, es parte de despejar, de soltar, de estar en el momento, ¿no? Y pues sí, los hikes suena bien. Nosotros tuvimos la intención de hacer uno, nada más que nunca se hizo. ya sé, Eh, pero vamos a hacer uno tú y yo, te lo aseguro. Invitamos a vamos a, Fátima. En vamos a hacer serio, son un, maravillosos, te va a encantar. vamos. Nada Y intenso. nada intenso, no, porque ya de intensidad ya tenemos demasiado ya. Ya sé. Hay de Pero todos, también hay ahora unos que decías intensos. un poco de los niños, regresando como a la niñez, ¿no? Justamente creo que es bien interesante ver cómo también, como lo hablábamos la semana pasada, de que perdemos esta, entre comillas, chispa artística porque empezamos a cerrarnos en la técnica y esas cosas. Creo que como ahorita pensando en todo esto y en los niños, a los niños les encanta estar en la naturaleza. Los niños se distraen, pero con una piedrita, pero con un palito, pero con, ¿no? O sea, ven la planta y agarran la hoja seca del piso y la pluma del pajarito. O sea, los niños están muy en contacto con la naturaleza. Y es algo, creo yo, completamente natural. Nadie se los enseñó, No, ¿no? no, Y aman los parques tuve por... un niño en la playa Ah, exacto. O en un parque, Yoli, y no en un necesita jardín. nada. O sea, exacto, Ya. necesita tierra, arena, o sea, ensuciarse y ya está. Y ya está. Pero entonces arrancan el pasto y ven el pasto y se encontraron un caracol o una hormiga y entonces la ven. Como que al final creo que esto otra vez nos separamos de esa curiosidad con la que nacemos, porque es natural de un niño. O sea, un bebé, a un bebé nadie le enseñó a que meta las manos en el agua o a que se lleve la varita a su casa o a que agarre la Sí, hoja sí. seca del piso, ¿no? Nadie se lo enseñó, nadie. Así es. Es algo totalmente natural, ¿no? Yo creo que hasta instintivo, o sea, Exacto, ¿no? exacto. Algo también interesante antes de que se nos termine el tiempo, que yo, Ay, sí. encontré por ahí, es, por ejemplo, las universidades de Washington y Stanford, o sea, se han creado un marco para que los planificadores urbanos, o sea, la gente que Ajá, está construyendo, ¿no? Por allá, pueda comenzar como, o sea, ya vaya pensando en que sus lugares tengan estos espacios con la naturaleza, ¿no? ok. Justamente para, o sea, pero se están haciendo políticas, ¿no? Para las Ujú, ciudades y así, ujú, que tengas un espacio verde, en el lugar por todas estas cosas, claro, ¿cómo se llama? Pues sí, están con creando todos como estos este marco. beneficios. Ajá, Pero me ajá, pareció superinteresante, ¿no? Que ya de parte de una universidad sea como, oigan, vamos a construir más conscientes, ¿no? Vamos a construir con verde, vamos a ponerle espacios más verdes a esto, ¿no? ujú, Y que sea ujú. una regla. Exacto. Y justo también ahora que dices esto, me acuerdo de que leí, creo que fue la Clínica Mayo, que también están empezando como era un artículo que hablaba justo de la naturaleza y de esto y decía, no te sorprendas si la próxima vez que vas al doctor, una de las medicinas en tu receta sea que te salgas a caminar al parque. ¿No? Y Okey. entonces me pareció muy claro y dije, sí, ¿no? O sea, probablemente parte de las recetas y de las tareas que tengas que hacer no solamente es tómate la aspirina, tómate la medicina para la presión, sino tienes que ir como tarea cada Ujú. X tiempo a, ¿no? O 5 minutos diarios al parque o no sé, ¿no? Sí, sí, Tiene sentido, tiene todo, sentido. Porque es todo, de como el verdad. ejercicio, ¿no? O sea, al final es algo que promueve tu salud. Exacto. Y a lo mejor no lo vas a poder hacer diario, ¿no? A lo No, mejor lo
vas a poder hacer una vez a la semana, pero yo sí creo que por lo menos una vez a la semana sí te cambia Ujú, el mood, ¿no? De sí, de 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 algunos días. Pero creo que sí, sí nos hace falta mucho más conectar con la calma, ¿no? Con la gratitud, con las emociones que se te despierte, como decimos, no tiene que ser senderismo, o sea, puede ser salir en la noche y mirar la luna, ¿no? ujú, Hacer ujú, un picnic y comer al aire libre, o sea, exacto, ¿no? Poner exacto, plantas en tu recámara, caminar descalzo en un pasto que se pueda, ¿no? ujú, ujú, ¿Hace ujú, cuánto que no sientes, o sea, que no te acuerdas cómo se siente el pasto en los pies, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, creo que Sí, o son los cosas, pies en el agua, ¿no? O sea, los pies en el agua, ¿no? Exacto. ujú. Sí, 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 los hay sonidos de los muchas cosas. grillos, que también a veces están y ni los pelamos, ¿no? El sonido del grillo y de los pajaritos y de, al final, pues ahí están muchas veces. Claro. Sí, como dices, a veces ni siquiera le tomamos importancia, ¿no? Yo creo Ujú, que justo aquí fuera de la ciudad, a mí me pasó el fin de semana, estas que son chicharras, ¿no? Que ujú, tienen un sonido así como muy y un chico que justo para hacer senderismo nos explicaba que ellas anuncian la lluvia. ok, Que ya va a llegar. Y entonces, claro, o sea, te haces como más consciente del ruido. Ay, ahí tenemos una invitada. Em, del ruido, cuál será la función como de ese animal. O sea, no sé, son un sí, montón de cosas, ¿no? sí, sí. Sí, y pues bueno, obviamente la propuesta del programa, como siempre, es intentar cosas nuevas, ¿no? O sea, Así si es. crees que ya lo has intentado todo y nada te funciona, pues a lo mejor esto no lo has intentado o no le ves mucho caso porque, ¿no? ¿Qué caso tiene ir a caminar al X lugar o irme a dar una vuelta al parque cuando está lleno de niños y perros? Pues ve y date una vuelta al parque donde haya niños y perros o ya le encontrarás el gusto al parque a los niños y a los perros o nada más al parque, ¿no? O sea, vete a dar una vuelta, camina un rato, siéntate en una banquita, ve a los pajaritos, no sé, ¿no? O sea, algo. Ponte en contacto con la naturaleza. Esa es la invitación, ¿no? Exacto, exacto. Y Esa es la conecta, cuando invitación. estés ahí, conecta con ese espacio, conecta con ese lugar, porque tiene Ujú. beneficios en tu salud mental, Exacto, exacto, ¿no? exactamente. Sí te va a ayudar, aunque creas que no, sí te va a ayudar. Sí, sí. O sea, qué padre que ya está siendo estudiado y ya. Entonces, Exacto, este, exacto. quiero ver a todos con nuevos proyectos verdes en su casa. Nos mandan las fotos y, Exacto, y, los, evidencia. y las compartimos. Y bueno, pues saludos al maestro Paqui, a Leonor, a Claudio, a Fátima, a José de Jesús, a Jazz, a Leti. Les mandamos un abrazo, un beso, que tengan un gran día, una gran semana. Así es. Muy bien, pues bueno, Muy bien, pues. nos vemos la próxima semana, igual en punto de la 1. Ay, Esperamos ya que estemos en cabina. sí, y ya a finales de abril, y de hecho sí tenemos invitada y vamos a hablar de un tema interesante, con motivo también de que nos vemos cercanas al Día del Niño, Ajá, eh, pero un tema, pues sí, un poco sensible, pero me parece muy importante, ¿no? Cómo enseñar a los niños todo el tema del abuso, ¿no? Y saber cómo cuidarse. Así que bueno, exactamente. pues vamos a estar aquí Tenemos la invitada próxima. y va a estar interesante. Los invitamos a que nos vean y nos escuchen. Y pues nada, que tengan una linda semana. Nos vemos por acá la próxima semana. Y pues nada más, te mando un abrazo, Yoli. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Bye. Bye, bye.